Pues bien, regresamos. Gracias por seguir en sintonía con Ninosca en Mambi. Continuamos con Jorge Grave de Peralta, hablando de una tesis que él tiene, que él cree que Fidel Castro de una forma u otra fue sacado del poder. Mi pregunta es, no sé si tú tienes información interna sobre esto, o esto es una tesis que tú estás elaborando basado en estos audios que hemos estado escuchando de cosas que han dicho Fidel o Raúl Castro. No es la primera vez que Fidel Castro denunciaba la corrupción en Cuba y había destituido a personas por esto, pero mi pregunta es ahora, Fidel Castro, que ha sido un hombre que lo ha manejado todo, que ha tenido un control excesivo de todo, ¿cómo es posible que de pronto esté tan vulnerable como para que le puedan dar este golpe de Estado del que tú hablas? Muy bien, eso ha sido explicado incluso en la televisión. Déjeme explicarle sobre la... Pero en la televisión pueden explicar muchas cosas. Sí. Yo quiero que tú me des datos fehacientes de que sea una tesis creíble. No, pero déjeme decirle, digo en la televisión porque me preguntó si yo tenía alguna información interna. Es que no se necesita. Yo me imagino que lo que ha ocurrido, y le voy a decir lo que yo estoy haciendo, lo que ha ocurrido es que se han mandado las piezas de para coser una camisa, le han enviado por correo, le han enviado las piezas para que usted la cose en la casa. Pero el sobre se equivocó y decía, esto es un pantalón. Entonces todo el mundo cogió las piezas de la camisa y se puso a coser el pantalón. Entonces se ven cosas raras. La portañuela va desde arriba hasta el tobillo. Y si mete la mano en los bolsillos, está un hueco hacia abajo, ¿no? Esta es una cosa rara. Y yo lo que estoy diciendo, señores, las piezas esas que todo el mundo las conoce, es una camisa. Lo que tienen que descoserla y armar la camisa. Pero explícanos por qué, a ver. Entonces, por eso no necesito información interna para eso. Simplemente se ha hablado muchísimo, se ha dado mucha información suficiente para darse cuenta del golpe de Estado. Mire, cuando se dio el caso Ochoa, que Fidel simplemente mató a sus principales colaboradores en las cosas que él estaba haciendo, porque él tenía miedo, él tuvo miedo a que hubiera una represalia en ese tiempo de Estados Unidos por el asunto del narcotráfico. Y como bien, él estaba bastante bien, porque a Noriega inmediatamente lo cogieron en esa misma fecha, y lo cogieron y lo trajeron para acá, para Estados Unidos, es decir, no estaba muy equivocado. Y él mató a Ochoa, Antonio de la Guardia, y Abrante murió en ese tiempo también. Eso tiene dos connotaciones. Primero, es que creó un serio problema dentro de las Fuerzas Armadas, que decían, mira, esta gente lo han hecho todo por Fidel, han hecho los trabajos más sucios por Fidel, y Fidel ahora la limpieza no le importó y los mató. Eso creó un problema de confianza dentro del ejército grande. Pero ese no es el mayor problema. El problema más grande es que ante esa fecha existía un sistema de vigilancia como lo tenían los soviéticos, que tenía un sistema de inteligencia militar que era por el ejército, que lo tenía Raúl, que con eso mantenía vigilados a los dirigentes también y a la gente del Ministerio del Interior y a Abrante. Y existía otra, y Raúl informaba a Fidel Castro. Y existía la otra parte del MININ, donde además de tener a los disidentes, a los opositores vigilados, también tenía a la FARC y tenía a Raúl Castro vigilado y le informaba a Fidel Castro. Que supuestamente habían serias discrepancias entre ambos por esa misma creación de Fidel Castro. Pero observen aquí que aquí Fidel podía vigilar a todo el mundo y nadie lo podía vigilar a él. Pero cuando pasó el caso Ochoa, Raúl se apodera de las dos ramas de inteligencia. Y a partir de ese momento, todos informan a Raúl y Raúl supuestamente va a informar a Fidel. Por primera vez, Raúl tenía la posibilidad de poder vigilar incluso a Fidel, y Fidel no poder vigilarlo a él, porque toda la inteligencia caía primero en las manos de Raúl. Y eso se mantuvo siempre así, hasta llegar a los años 2000, que eso no cambió. Es decir, era Raúl el que tenía toda la inteligencia, el que podía vigilar a todo el mundo y saber lo que había. Eso es algo muy importante que se ha pasado por alto, pero en las condiciones que tenía para que el grupo de militares bajo la sombrilla de Raúl pudieran acabar con Fidel si le hiciera falta. Esa es la primera. La otra estaba, que usted me lo había preguntado y mucha gente me lo dice, ¿no? Pero es que la gente le tiene tanto miedo a Fidel Castro que no se hubieran atrevido. Y yo he tenido la suerte de ver en 2 ocasiones a Raúl burlándose de Fidel Castro por la televisión, no es por otro lugar. No es que me lo dijo alguien ahí adentro, ¿no?
lo hemos visto. Y un amigo mío lo vio una tercera vez que yo no lo vi, porque yo no puedo estar las 24 horas en la televisión y en la radio, ¿no? Y entonces yo tengo por lo menos una que pude capturar. La primera fue hace una semana que Fidel ya no estaba en el poder. Y es la primera vez que yo vi a Raúl con un traje gris. Lo digo por si alguien lo ve. Se lo conté a alguien y se acuerda de esas palabras. Y a Raúl lo entrevistaron, no sé, un periodista nacional o lo habrá sido. Y Raúl le dijo, no, que Fidel hablaba por teléfono con Laje, con Pérez Roque y eso. Y le preguntaron, ¿y habla con usted? Y él dice, no, conmigo, los fósforos. Y yo, sí, conmigo no habla, es con Laje y Pérez Roque. Es una burla que le estaba haciendo. Dice, conmigo no sé, ese no habla. Riéndose, lo digo con despecho. Pero bueno, esa información la perdí. Ahora tengo el otro audio donde ustedes van a ver que hasta se escucha el miedo, el supuesto miedo y hay más cosas que vamos a hablar después. Vamos a escuchar este corte. No podíamos desplegar los tanques ni las tropas y tuvimos más bajas. Era fácil defenderlo y ser un desembarco de paracaídas. Yo vi una foto de Fidel, me regaló una foto bajándose de un tanque. Con ese tanque le cayó a cañonazo a un bar al río y le dio, según dice. Bueno, yo no sé si usted lo entiende. Ahí él estaba diciendo, no sé si le dio, pero esa imagen que tiene que la gente, que él, y Chávez contento, mira, Fidel me dio un cuadro de eso. Él ha mostrado siempre que él estaba en el frente de batalla. Y Raúl se lo está poniendo en duda. Eso es algo que, esa broma no se le puede hacer a Fidel Castro. O no se le podía hacer, ya se ve que se le puede hacer. Sin embargo, se ha visto en más cosas. Pero yo insisto en todo esto y yo creo que tú puedes tener una idea basada en cosas que tú oyes y podemos sentarnos a especular cada uno una versión de lo que querramos. Pero hay otras realidades que tú tienes que tener. Primero, después de ese caso Ochoa, toda esta cúpula que fueron los afectados, los del Minin, los que fueron afectados en el ejército, lo que demostraron fue quizás el mismo final que un Ochoa, que sus últimas palabras iban a ser para Fidel Castro, y aquella son gente que hace 30 años, que hoy en día probablemente no cuenten ya para nada, quedaron castrados mentalmente, muchos de ellos, otros en payama en su casa, alquilando el Lada que tenían, o sea, que no es necesariamente una gente que quedaron con el poder como para hacer todo esto. Yo te entiendo lo que tú estás tratando de decir, pero me cuesta un poco de trabajo pensar que por algunas cosas que oímos y tenemos que interpretar, esto se haya convertido en una realidad. Pero bueno, explícanos, porque no nos queda mucho tiempo, ¿dónde es que se convierte esto en un golpe de Estado? Bien, bueno, quería decir dos cositas más sobre el miedo, ¿no? Que hemos visto que el año que fue el Congreso del Partido, fue el 2011. Ahí también, acuérdense que Raúl dijo que ningún dirigente, y ahora precisamente es el tema que se está hablando, ningún dirigente iba a estar en el cargo más de 10 años. Y estaba hablando de Fidel Castro directamente, que había pasado 47, ¿no? Y apareció una supuesta reflexión de Fidel diciendo, sí, yo lo había pensado, pero eso a Fidel Castro no se le podía decir ese tipo de cosas en Cuba, ¿no? Pero bueno, ya Fidel Castro estaba retirado y el que estaba ahí era él, o sea... Bueno, si después retirado ya no tiene que tenerle miedo, está bien, estamos de acuerdo, pero no le tiene miedo entonces después retirado. Y quería mencionar otro detalle. El año que él sale, que es el 2006, fue el 80 cumpleaños de Fidel Castro. En ese cumpleaños, Guayasamín, todo el mundo estaba esperando el cumpleaños, no pudo ser, pero para el año 85, y a Fidel le gustaba que le celebraran los cumpleaños, él estaba muy interesado en que le celebraran los cumpleaños. En el 85 tampoco fue, pero hubo una fecha muy importante, hubo un hecho muy importante en esa fecha, que se celebró la primera boda gay en Cuba. Sí, ese fue el regalo que Raúl Castro le dio a Fidel Castro. Aquí, mira, en el día de cumpleaños, no vas a tener cumpleaños, pero vas a tener la primera boda gay en Cuba. Porque Fidel era bien homofóbico. Entonces, ahí se la puso, ¿eh? Ahora bien, déjame ver qué más. Pero ahí no cabe la posibilidad de que ya Fidel está tan ido y tan enajenado que ya le da lo mismo
si celebran la boda gay, como si celebran la polca bailándola en el medio de la calle, que él no tiene la menor idea de lo que está pasando. Correcto. Es decir, ahora ya no le tienen miedo. Ok. El asunto era ver si le tenían antes. Ajá. Bueno, ese asunto, yo no estoy adentro, no tengo la información de que si tengo información de que tanto... Pero lo que tú estás planteando es que este golpe de Estado lo enferman, lo sacan, Raúl coge el poder y entonces, ¿qué está ahí? No sé, no. Bueno, ahora voy a esa parte. Se ha planteado también que esto puede haber sido permitido por Fidel Castro porque económicamente estaba muy mal. Y es una salida que dio a ese asunto. Eso tampoco es real. Esto viene una parte económica. Cuando a Fidel lo sacan del poder, él tenía un crecimiento económico del 12% anual. Claro, él estaba en una crisis total, pero gracias a los petrodólares de Chávez, él estaba creciendo mucho en relación a la miseria que le estaba. Sí, pero tú estás hablando de una economía falsa, porque está creciendo un 12%, pero le deben a todos los países del mundo. Tuvieron que hacer unos gastos tremendos para pagar al contado la mercancía aquí, no porque querían comprar la mercancía aquí, sino porque querían buscarse los créditos que le levantaran el embargo. O sea, tú estás hablando, podía haber crecido el 12%, pero en relación con todo el trasfondo de esa economía, eso no significaba nada. Bueno, espérate, está creciendo el 12% es algo, ¿no? Porque antes no estaba creciendo nada. Entonces, si él está creciendo al 12%, él no tiene por qué cambiar nada, si él está bien. Desde el punto de vista, si la presión se dice fue económica por la que cambió, no fue por presión económica. Él por economía no fue. Sí, pero por economía sí es, porque un 12%, vuelvo y te repito, no implica nada cuando tu industria principal, que es el turismo, está totalmente fracasada. Y la única esperanza que tú tienes es de que lleguen los americanos a Cuba y tienes un embargo. O sea, hay otros factores que realmente contradicen eso. Pero si no es el 12%, ¿qué por ciento es bueno? No, porque ya pero es que eso no es ni real. El 12% ¿en qué creció? En inversiones en Cuba no existían. Muchos de los inversionistas se estaban yendo. O sea, ¿qué creció? En un subsidio que le están dando. No es una economía real. Sí, pero es la economía de ellos. Ellos así han estado 47 años y se ve que iban a seguir 60 más. Cada vez que yo escucho si están yendo, primero que era 1 millón de turistas que habían ido a Cuba, después quedó, ahora dicen que 3. Señores, por el aeropuerto internacional de Miami, el condado de Dade, pasan 39 millones de personas todos los años. O sea, ¿de qué economía tú estás hablando? Que tienes un país colapsado. No, yo no estoy diciendo que él iba a resolver ningún problema, no. El sistema de él, le dije al principio, funciona cuando todo el mundo está en la miseria. Y entonces eso no nos funciona a nosotros estar en la miseria. Le funciona a él, pero no nos funciona a nosotros. Pero lo que le quiero decir, que no había justificación para cambiar el modelo económico que están hablando de actualizar por una dificultad económica. Es decir, no se justifica esa actualización que dicen actualmente porque, que dijo Raúl, si no cambiamos nos hundimos. Pero está la famosa frase de Fidel Castro de que nos hundiremos en el mar antes de traicionar la gloria del servicio. Sí, pero eso suena muy bien desde el punto de vista ideológico y en un discurso donde tú estás encaramado ahí, estás haciéndole creer a la gente que tú eres el bárbaro y que te tienen que seguir. Pero cuando han pasado años de eso, tú eres un guiñapo humano y la economía de verdad, aunque haya crecido ese 12, era precaria la situación en Cuba, precaria económicamente en todos los aspectos. Tienes que cambiar, porque si no, de verdad que te vas a hundir. Y Fidel Castro podía decir que se hundiera la isla en el fondo del mar, pero él no estaba dispuesto a hundirse con ella. Entonces, yo creo que esos son otros aspectos que tú tienes que... Sí, digamos que estás viendo el asunto desde el punto de vista de nosotros, que no nos conviene. Pero yo estoy diciendo del asunto de él, que a él sí le convenía estar en esa situación. Él no estaba presionado. Bueno, tenemos que ir a una breve pausa, no se muevan. Y vamos a que nos concluyas en por qué todo esto tú estás tan seguro que es un golpe de Estado. Vamos a una pausa y regresamos.